Es un placer poder estar aquí en esta mañana. Hoy traemos una enseñanza que necesita escuchar no solamente la iglesia, sino que necesita escuchar cada persona que de una u otra forma está involucrada en el cristianismo. Agradecemos inmensamente a las personas que han estado compartiendo la publicación, el anuncio de la enseñanza de hoy. A todas las personas que se están conectando en las redes sociales, les queremos decir bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sabemos que hay gente que nos está escuchando desde varios países de Latinoamérica, en Europa, y pues nosotros estamos simplemente agradecidos con Dios por esta oportunidad que Él nos da para poder compartir una enseñanza que sabemos que será útil para cada uno de ustedes, para todos los que nos están escuchando en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca del diezmo y quiero profundizar usando la palabra de Dios para explicar primero qué es el diezmo, para qué fue establecido el diezmo, cómo vemos el diezmo el día de hoy, cuál debe ser la posición de la iglesia ante este tema del diezmo y qué debemos hacer nosotros cuando nos digan que tenemos que diezmar. Y vamos a ir por partes y quiero que me regalen su completa atención porque hoy vamos a profundizar en este tema. Para empezar, me gustaría explicar qué significa el diezmo hoy por hoy en las iglesias. Esto es muy lamentable, pero es la verdad. Y yo sé que muchas personas al escuchar este mensaje nos van a criticar. Sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con nosotros. Perfecto, eso está completamente perfecto. Pero recuerden que nosotros no estamos para complacer a las personas. Nosotros nos paramos todos los domingos aquí para predicar y compartir lo que Dios pone en nuestro corazón que debemos compartir. Así que si le gusta o no le gusta lo que hoy van a escuchar, no es mi problema. La verdad incomoda, pero la verdad nos hace libres. Así que hoy vamos a escuchar primeramente qué significa diezmo hoy en la mayoría de las iglesias. El diezmo es el 10% de tu salario. Esto es lo que consideran las iglesias, esto es lo que creen en muchas iglesias, que el diezmo es el 10% de tu salario que debe ser apartado como una contribución hacia la expansión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, o para el sustento del pastor o los líderes. Y es una contribución obligatoria. Eso es lo que enseñan hoy por hoy en muchas iglesias. Enseñan que es una contribución obligatoria y incluso dan un porcentaje. Dicen el 10% de tu salario. Pero realmente el diezmo no fue creado con ese propósito. Dios no estableció el diezmo con ese propósito ni para esas personas. El diezmo viene del latín decimus o décimo, que era considerado un impuesto del 10% de la producción de posesiones relacionadas con el ganado, la siembra y cosecha, etc. Y era un mandato de Dios para los israelitas. Era un mandato de Dios para los israelitas y no para las 12 tribus de Israel, porque Israel tenía 12 tribus, sino que era un mandato para 11 de las 12 tribus.
y ya vamos a ver por qué Dios establece como ley para 11 de las 12 tribus esto del diezmo. Vamos a Levíticos capítulo 27, versículos del 30 al 33. Levíticos, del tercer libro de la Biblia, así que estamos viendo desde los inicios. Levítico capítulo 7, versículo 30 dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Lo primero que hay que entender es que aquí no está hablando de dinero. El diezmo, no sé, si se dieron cuenta, si escucharon atentamente, está hablando de lo que producen los árboles, del fruto de los árboles, de animales. Entonces no está hablando de dinero. Estaba hablando de que se deben consagrar animales y frutos de la tierra, porque Dios bendecía la tierra de los israelitas y les decía: yo les he dado una tierra próspera, y de eso ustedes van a sacar un porcentaje de la tierra, de sus animales, y lo van a entregar. ¿Pero a quién? Ya vamos a ver a quién. Hoy en día hay pastores y líderes religiosos que le dicen a la gente que tienen que diezmar porque es la ley de Dios, y ni siquiera les explican por qué o para qué, cómo, y cómo la gente es demasiada vaga para escudriñar lo que realmente dice la Biblia y lo que enseña la Biblia. Se comen el cuento y viven engañados. Porque la gente realmente es vaga, no quiere leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña realmente lo que es el diezmo, pero como la gente es demasiado vaga para buscar qué quiere decir Dios con el diezmo, qué enseña la palabra de Dios, se dedican a escuchar lo que dicen otras personas que usan al diezmo para enriquecerse o para satisfacer sus intereses personales. Entonces ese es el primer problema que tenemos. Nos estamos encontrando con un pueblo vago, con gente que prefiere sentarse todos los domingos y que escuchen todo y reciban todo lo que la persona que está aquí parada al frente dice, y eso se llevan para el resto de la semana, y no se toman la molestia de ver en la palabra de Dios si es que lo que dijo ese sujeto es verdad o no. Yo puedo estar parado aquí todos los domingos hablando piedras, pero si las personas que nos escuchan no cogen la Biblia y no analizan y evalúan las prédicas en base a la Biblia, a lo que nos dice realmente la palabra de Dios, no van a saber nunca la verdad y vivirán engañados. Entonces tenemos que dejar esa vagancia a un lado para poder dar apertura a que nuestra mente pueda ser educada, instruida por la palabra de Dios. Así que cuando un pastor salga diciendo es
que el diezmo es ley de Dios y tienes que diezmar, tú puedes contestarle de esta manera: pues entonces, pastor, la ley de Dios también dice que no debemos comer cerdo, que no hay que cortarse el pelo y la barba, etcétera, etcétera. Todo eso también era ley de Dios. ¿Pero para quién? ¿Para todos? No, no era para todos. Era para el pueblo judío. Cuando Dios le dice a Moisés y le dice al pueblo de Israel que no se corten la barba, que no se corten el pelo, no era porque Dios estaba loco y se fija en las apariencias, era para distinguirlos y no confundirlos con los egipcios. Porque los egipcios se rapaban, se afeitaban la barba, y Dios le da esta ley al pueblo judío. Así como también le dice que se deben circuncidar. Y también dentro de la ley de Dios menciona el diezmo. Así que para empezar, el diezmo fue establecido para los judíos, no para nosotros. Así que si un pastor te dice es ley de Dios diezmar, entonces tú le tienes que decir: bueno, pastor, si usted está tomando en cuenta esa ley de Dios que fue dada a los judíos, yo para empezar no soy judío, y en segundo lugar, si usted toma en cuenta esa ley de Dios, entonces también usted no puede comer cerdo, entonces usted también no puede cortarse el pelo, no puede cortarse la barba. Y a ver qué les dice. De ahí, ustedes, como ya entienden que se entregaba como diezmo y pueden ver que no era dinero, si un pastor les dice: tienen que traer su diezmo a la iglesia, ustedes traigan alimento, traigan verduras, traigan frutas, y digan: pastor, esto, aquí está mi diezmo. Y escuchen atentamente qué respuesta les da. Porque si ese pastor les dice: esto no nos sirve, entonces ese pastor simplemente está atrás de dinero. Esa persona simplemente está atrás de dinero. Pero si te dice: gracias, gracias, porque justamente hay una persona que conocemos que está pasando hambre y este alimento le va a poder ayudar, Dios te bendiga, te puedes dar cuenta que ese pastor realmente no, su corazón no está en el dinero. Pero ya quiero ver si es que a Cash Luna o a Guillermo Maldonado o a muchos otros pastores aquí en Estados Unidos les traen frutas y verduras al altar y les dicen: aquí está mi diezmo, a ver qué dice. A ver si no les dicen: hey, pero ¿cómo quieres que Dios te bendiga si estás trayendo frutas? ¿Yo qué hago con esto? Y es que la gente se ha mal acostumbrado a ver al diezmo como dinero. El egoísmo y las ganas de absorber dinero es lo que ha hecho que muchas personas usen el nombre de Dios para manipular y para saquear a la iglesia. Claro, muchos no estarán contentos con lo que hoy yo les estoy enseñando, porque no les conviene. No les conviene que los cristianos sepan la verdad acerca del diezmo. No les conviene que alguien se pare aquí y les diga: hey, el diezmo no fue creado para dar dinero al sacerdote y dar dinero al templo. Ni siquiera fue creado para dar dinero. Era comida lo que se daba. Así que no les conviene que se cuente la verdad acerca del diezmo. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Y tienen miedo de ya no vivir de eso.
Y lo que acabo de decir es sumamente fuerte, pero es la verdad. Es lo que está sucediendo hoy. Como muchos de ellos dependen del diezmo para poder irse de vacaciones a Hawái, para poder comprarse un departamento en la playa, como muchos de ellos dependen del diezmo para comprarte el auto moderno del año 2019, como muchos de ellos dependen del diezmo para comprarse ternos de $5,000, para comprarse un Rolex y para decir, yo solamente viajo en primera clase. Como muchos de ellos dependen del diezmo para todo eso, entonces tienen miedo que se predique la verdad, porque tienen miedo de perder todos sus lujos y sus placeres. Pero yo te animo a ti a que dejes de alimentar el egoísmo y la ambición de estos sinvergüenzas, porque no hay otra palabra para poder describir a una persona que usa la fe, que usa el nombre de Dios para saquear a su pueblo que está desesperado y hambriento, pero por falta de conocimiento sufre. Entonces, yo les pregunto, o sea que la sangre de Cristo y su vida es suficiente para ya no tener que cumplir con estos mandamientos. ¿Acaso no es suficiente la sangre de Cristo y la vida de Cristo para ya no tener que cumplir con todos estos mandamientos? Pero no, el diezmo, eso sí, no es suficiente la sangre de Cristo. Ahí sí se necesita todavía cumplir con ese mandamiento. Porque muchos te predican, no, tranquilo, es que estamos viviendo bajo la gracia y como Cristo ya murió por ti, por mí, tú ya no tienes que cumplir la ley de los judíos como antes ocurría. Porque ahora pues ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, por el sacrificio de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, así que gloria a Dios, tú y yo estamos libres de vivir bajo la ley. Pero no, con excepción del diezmo, ahí ya no es suficiente la muerte de Cristo. ¿Me están diciendo eso los pastores hoy? Porque eso parece que nos estuvieran diciendo que la gracia de Dios es suficiente para que nosotros ya no tengamos que vivir bajo la ley de los judíos, bajo la ley de Dios, pero no es suficiente para que ya no tengamos que diezmar como les correspondía a los judíos. Hay pastores y líderes religiosos que tienen miedo de contar esta verdad y prefieren seguir mintiendo y engañando a la gente. Incluso ahora en Estados Unidos es muy común ver que los pastores tienen salario. Es de lo más normal ahora. Los pastores ahora tienen un sueldo y para poder ser pastor hay que cumplir ciertos requisitos. O sea, Dios ya no llama al hombre. El que llama al hombre es el hombre y el que pone el precio y el valor a ese pastor es el hombre. Pero ¿qué clase de mafia es esta? Y lamentablemente a esto le llaman iglesia. Pero yo les pido, si es que hay alguien que nos está escuchando por medio del Facebook en esta mañana, que no es cristiano, yo les pido que no lo vean así. Yo sé que muchas personas lo han hecho ver así, pero esa no es la verdad. El cristianismo no se basa en eso. Hay ahora pastores que tienen salario, que tienen sueldo, que ganan $3,000, $4,000 mensuales y tienen un sueldo fijo. ¿Eso es bíblico? Les pregunto yo.
¿Dónde dice en la Biblia que los diezmos son para los pastores y que los pastores deben tener un sueldo fijo? Ya vamos a ver lo que sí dice la Biblia acerca de eso. Pero quiero aclarar que en esta iglesia, volver a empezar, el Centro Cristiano Interdenominacional, volver a empezar, ni mi esposa ni yo recibimos ni un solo centavo como sueldo por predicar la palabra de Dios aquí domingo tras domingo. Sí, es Dios el que nos provee, es Dios el que nos sustenta, y no usamos las ofrendas de esta iglesia para nuestras necesidades y comodidades. Dios nos provee por otros medios. Pero aquí, ni el pastor que nos está dando cobertura y que nos ha dado este edificio, este templo, ni él cobra un salario, ni yo cobro un salario por predicar el evangelio. Y este templo, nosotros no pagamos ni $1 de arriendo por este templo. Y todo lo que se recauda aquí en ofrendas va destinado a los que necesitan, a personas vulnerables que están pasando por necesidad, y para bendecir a siervos que están dedicados 100% a la obra de Dios, a la extensión del reino de Dios. Aquellos que no duermen por ir a dar consejería, aquellos que viajan 8, 9 horas en un bus solamente para restaurar un matrimonio, sin pedir ni un solo dólar a esas personas. A ellos nosotros apoyamos. Apoyamos a otras iglesias pequeñas que están tratando de crecer. Para eso nosotros estamos usando las ofrendas. No es para que nosotros nos podamos enriquecer ni de sacar de aquí para irnos de viaje, no. El primero en diezmar en la Biblia fue Abraham. Y fue antes de que Dios establezca el diezmo como ley. Y aquí vamos a ver la clave de la enseñanza de hoy. Abraham, en el libro de Génesis, entregó a Dios un diezmo, pero no porque Dios se lo pidió, sino porque le salió del corazón. Y ahí está la clave de la enseñanza de hoy. Que lo que tú des a Dios no tiene que ser una cifra específica todos los meses o un porcentaje específico todos los meses, sino lo que hay en tu corazón. ¿Acaso tú qué crees? ¿Que Dios está necesitado? ¿Crees que el Dios es el SRI o el IRS para decirte es que si no me das el 10% y solo me das el 9.99%, a mí ya no me sirve? ¿Qué crees que es Dios? Dios no está necesitado para que tú le des solo el 10%. A Dios lo que le interesa es lo que hay en tu corazón. Y que lo que vayas a dar, lo des con gozo y con gratitud. El primer caso del diezmo que vemos en la Biblia fue en Génesis, y fue Abraham hacia Dios, y se lo da a Dios como señal de gratitud, porque le nació en su corazón, no porque Dios se lo pidió. Y no le dio dinero. Abraham no le dio dinero. Le ofreció de la producción de sus posesiones como gratitud, conforme a su corazón. En Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 19, perdón, del 18 al 20, vamos a leer un caso muy interesante. Porque hay pastores que se agarran de este versículo para decir, ya ves, pero es que Abraham, si Abraham estaba recibiendo de los diezmos,
tú tienes que diezmar. Y mira que esto fue incluso antes de que se dé la ley de Dios, antes de que se establezca la ley de Dios para los judíos. En Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. No está hablando de dinero. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces aquí podemos ver que el interés no estaba en el dinero. Incluso ellos valoraban más a las personas que el dinero. Por eso dice aquí en este versículo: dame a las personas y toma para ti los bienes. Pero ya quiero ver si es que hoy por hoy le ofrecen a Cash Luna: te traigo 20 miembros más que están en extrema pobreza, o te traigo un cheque de $5,000, ¿cuál escoges? A ver qué contestaría él. A ver qué contestaría todos aquellos que se dicen ser pastores, pero que son lobos disfrazados de ovejas. Podemos entender claramente, hermanos, hermanas, las personas que nos están escuchando por Facebook, que el diezmo nunca se trató de dinero o de una cantidad específica de dinero, sino que se trató de gratitud, de una forma de agradecer a Dios y de dar conforme a lo que había en el corazón. Pero ahora nos tenemos que preguntar: ¿por qué Dios estableció entonces el diezmo? Ya sabemos que el diezmo fue establecido para los israelitas, para el pueblo judío. Para ellos aplicaba el diezmo. Pero, ¿por qué? Porque hay que preguntarse por qué. Cuando hubo la repartición de las tierras al pueblo judío, recordemos que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y Dios los saca de Egipto a una tierra próspera, a una tierra donde fluía leche y miel, que Dios había prometido al pueblo judío. Cuando ellos llegan y se hace la repartición de la tierra a las 12 tribus de Israel, hubo una tribu que no recibió tierras. Y esa tribu era la tribu de Leví, los levitas. Entonces, como ellos no recibieron tierras, Dios designó y estableció el diezmo para el sustento de los levitas. Y tú te puedes preguntar: ¿pero qué beneficio tenían los levitas? ¿Que eran bañados en oro? ¿Que para ellos era el diezmo y no para los demás? Recordemos, todos tenían tierras, menos los levitas. ¿Y qué propósito tenían entonces los levitas en medio de las tribus? Ellos eran los que servían. Ellos eran los que servían a Dios. Ellos eran los encargados de distribuir el diezmo a las viudas, a los pobres, a los necesitados y a los huérfanos. Entonces, como ellos eran las personas designadas para esto, Dios establece el diezmo y les dice a las 11 de las 12 tribus, les dice: ustedes van a dar el 10% de lo que produzcan, frutas, comida, verduras, todo eso, se los van a dar
a los levitas para el sustento de ellos y para que ellos puedan dar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y necesitados. Para eso fue creado el diezmo. Por eso Dios estableció el diezmo. Les voy a poner un ejemplo. Es como que el gobierno el día de hoy cobre un porcentaje, un impuesto a sus ciudadanos para realizar obras, para poder hacer obras. No que estoy diciendo que Dios no era lo suficientemente capaz para hacerlo, sino que Dios quería que salga de la misma gente, que la misma gente aprenda a dar. Porque la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir. Entonces, si un gobierno, por ejemplo, cobra un impuesto a sus ciudadanos para poder realizar obra social, para dar al necesitado, a la viuda, al huérfano, entonces es un caso muy similar el que estamos viendo. Dios estableció el diezmo para los levitas. Así que si un pastor viene y te dice, hey, no te he visto que has estado diezmando últimamente, ¿dónde está tu diezmo? Tú pregúntale, pastor, ¿usted es levita? ¿Usted es de la tribu de Leví? Porque que yo sepa, la palabra nos enseña que el diezmo fue establecido para los levitas. Y segunda pregunta, pastor, usted con ese diezmo que recibo, si fuese levita, porque seguro no lo es, pero si fuese, ¿usted está usando ese diezmo para alimentar a los huérfanos, para alimentar a los pobres y necesitados, para alimentar a las viudas? Entonces, hemos ya aprendido que el diezmo no era dinero, sino comida, y que el diezmo era destinado a los levitas y a los pobres necesitados, a las viudas y a los huérfanos. No había solo un diezmo, sino tres. La Biblia nos enseña que habían tres diferentes tipos de diezmos. Número 1 está en Números capítulo 28 del 21 al 32. No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero para aquellos que lo quieren leer en casa, Números capítulo 28 del versículo 21 al 32. Y dice, prácticamente cuando ustedes leen esta parte del texto, ustedes podrán ver que el primer diezmo del que enseña la Biblia se trata de varios animales y comida que se ofrecían en sacrificio a Dios en diferentes momentos con el propósito de la expiación para reconciliarlos con Dios. ¿Por qué? Porque aún no venía Jesús. Entonces, había una forma, como el pueblo de Israel, como todos nosotros, vivían en pecado y constantemente cometían errores porque había maldad en el corazón de ellos, así como hay maldad en nuestro corazón el día de hoy. Ellos tenían que acercarse y ofrecer un sacrificio agradable a Dios para perdón de sus pecados. ¿Y por qué eso? Ustedes pueden decir, pero está facilito. O sea, yo puedo pecar todo lo que quiero y solo tenía que ir y ofrecer un sacrificio. Ponte a pensar en una cosa. Tú sabes lo vergonzoso incluso que hubiese podido ser para esa persona ser visto delante de todos que él estaba ofreciendo un sacrificio. ¿Qué significaba eso? Él estaba públicamente diciéndole a todos, he pecado. Y por eso necesito ponerme a cuentas con Dios. Era la única forma en que el pueblo de Israel pueda tener perdón por sus pecados, por haber fallado a Dios. ¿Por qué? Porque aún no venía Jesucristo. Porque en el momento en que llega Jesucristo, Jesucristo se ofrece sí mismo
como el único y el suficiente sacrificio para el perdón de pecados de todos nosotros y de todos aquellos que en Él crean. Entonces, ese fue el primer diezmo. Separaban de los animales a diferentes horas del día, diferentes tiempos en la semana, los separaban para ofrecer como sacrificio a esos animales. Ahí está, en Números capítulo 28, lo pueden leer en casa. Ese es el primer tipo de diezmo. El segundo tipo de diezmo se daba cada 3 años. Entonces es como que el pueblo de Israel hacía aparte, guardaba. Y cada 3 años todo lo que se guardaba se daba a las viudas, a los huérfanos, a los levitas y al extranjero. ¡Qué interesante! Pero si leemos en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29, escuchen lo que dice. Deuteronomio capítulo 14, 28 y 29, este es el segundo diezmo que enseña la Biblia, que era para los judíos. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá, ¿quién? El levita, que no tiene parte ni heredad contigo, porque no se le dieron tierras a los levitas, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Qué interesante. A mí me parece extremadamente interesante que la Biblia hable del extranjero. Dios preparó una tierra para los judíos, pero en medio de los judíos habían extranjeros. ¿Y cómo reacciona Dios ante los extranjeros? ¿Acaso Dios les dice a los judíos, a los extranjeros, exclúyelos, enciérralos en jaulas, como hay ahora en este país? El gobierno tiene a los niños extranjeros, los tienen enjaulados como a perros. A los extranjeros que vienen a aportar a este país, que vienen a trabajar, a contribuir humildemente con sacrificio y que le hacen más bien un bien a esta sociedad, a ellos, en lugar de ayudarlos, los excluyen y motivan a los suyos a que ataquen a los extranjeros. Y sin embargo, se hacen llamar creyentes en Dios, hipócritas. Ese no es el Dios al que nosotros servimos. Porque el Dios al que nosotros servimos, incluso cuando había preparado una tierra prometida para los israelitas, se compadecía del extranjero. Y se aseguraba de que tanto el extranjero como la viuda como el huérfano coman y se sacien. No que le den las sobras. Porque el Dios al que nosotros servimos y conocemos es un Dios de amor. Si leemos ahí mismo en Deuteronomio capítulo 26, versículos del 12 al 15, dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo,
y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces ese es el segundo diezmo que nos enseña la Biblia, que se daba cada 3 años. Una vez más, era para los judíos. Y el tercero son las famosas primicias, que se daban una vez al año de lo primero que tú producías. De tus primeras producciones sacabas lo primero y lo consagrabas a Dios. Ahora, hay un texto usado por muchos pastores, entre comillas, para engañar y poner cargas en las personas. Y está en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Muchos pastores se agarran de estos versículos para poder imponer cargas y obligar a la gente a que diezme. Escuchen esto. Malaquías 3, 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay pastores hoy en día que se agarran de este versículo y dicen: mira lo que dice la Biblia, incluso te dice que si no diezmas eres maldito. Hay pastores que hacen eso, que maldicen al pueblo de Dios. Ni siquiera saben a quiénes se refería. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que leer todo el capítulo, por lo menos 2 o 3 capítulos anteriores, para saber el contexto. No saques versículos fuera de contexto. ¿Sabes a quién se refería? Se refería a los sacerdotes que se estaban robando los diezmos. A ellos les dice Dios: malditos. Si ustedes leen el libro de Malaquías, al llegar a esa parte se darán cuenta que se refiere a los sacerdotes. Incluso si es que ustedes leen anteriormente en el capítulo 1, antes del versículo 6, dice: Jehová reprende a los sacerdotes, porque los sacerdotes, en lugar de consagrar lo mejor para Jehová, estaban ofreciendo los animalitos que estaban cojos, que estaban ciegos de un ojo, patojos, con errores, con fallas. Lo peor, las sobras le daban a Dios y ellos se quedaban con lo mejor. Entonces Dios les estaba diciendo: ustedes no me están robando, malditos. Y Dios maldijo a los sacerdotes, al pueblo que estaba robándole a Dios. Pero no a la gente, al ciudadano común y corriente que con su esfuerzo viene y quiere ayudar y quiere dar. O porque no le alcanzó este mes, porque tuvo deudas, no pudo dar. Entonces hay pastores que dicen: este mes no diezmaste, maldito. ¿Cómo pueden hacer eso? Hay gente que a duras penas tiene para pagar el arriendo. Y estos sinvergüenzas, sin embargo, les dicen: es que si no das el 10%, tú le estás robando a Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Así que podemos ver claramente que los que robaron a Dios eran los sacerdotes. Ellos habían traicionado a Dios y sacrificaban lo cojo, lo tuerto, etc. Pero una vez más, no hablaba de dinero, sino de animales que no eran dignos de sacrificio. Así que, continuando con la enseñanza, estas personas que se dicen ser llamados pastores,
empiezan a poner cargas sobre la gente. Escuchen, esto es verdad lo que yo les digo, yo lo he podido ver con mis propios ojos. Hay pastores que ni siquiera dejan servir a gente en la iglesia porque no diezman. Hay pastores que se enojan con aquellos que no ponen el nombre en el sobre del diezmo, porque ellos quieren ver quiénes están diezmando y quiénes no. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que lo que hagas, lo hagas en secreto? ¿Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda? Sin embargo, estos pastores, estos que se dicen ser llamados pastores o líderes religiosos, quieren saber quiénes diezman y quiénes no, para poner en disciplina a los que no diezman, para imponer cargas sobre ellos y maldecirlos. Porque lo que están haciendo es maldecir al pueblo de Dios. Pero hay de aquellos que hagan eso, porque se las van a ver algún día. Si no se arrepienten, algún día se las van a ver cara a cara con Dios, y tendrán que rendirle cuentas a Dios por todas las cochinadas que hicieron. Yo he visto iglesias donde no dejan servir a gente que tiene un corazón para ayudar, que quieren ayudar, pero como son pobres y no dan el 10% de lo que ganan, no les dejan servir. ¿Quiénes se creen? Y si tú estás congregándote en una iglesia como estas de las que te estoy hablando, sal corriendo. Sal corriendo y busca una iglesia donde se predique una sana doctrina, donde haya más amor por las almas y cero amor por el dinero, donde se predique el evangelio verdadero, tal cual como es, sin pelos en la lengua. Te aseguro que las iglesias más grandes serán las menos indicadas. ¿Por qué están tan grandes? Por todo el dinero que recaudan, y número 2, porque se predica lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Porque a la gente no le gusta la verdad, no le gusta que les confronten con la verdad, pero este púlpito que está aquí será usado únicamente para hablar la verdad acerca del evangelio. Así nos cueste lo que nos cueste, así dejen de venir cada una de las personas aquí, así venga solo una persona, no dejaremos de predicar la verdad. La pregunta que nos hacemos hoy entonces es: ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo? ¿Y el diezmo es para la iglesia hoy en día? La palabra diezmo aparece 3 veces en Mateo, Lucas y Hebreos. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. En Hebreos sale la parte en que Abraham está con con Melquisedec, que ya lo revisamos. En Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesús habla a los fariseos, y escuchen lo que les dice. Hay pastores que también se agarran de este versículo para imponer el diezmo en las personas. Pero hoy les voy a explicar por qué Jesús dijo esto. Mateo capítulo 23, versículo 23, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Esto es Jesús hablando. Hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús está diciendo: lo más importante no has hecho. ¿Qué es lo más importante? Hacer justicia, tener misericordia, la fe. Eso es lo más importante. Pero no has hecho esto sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Y hay pastores que dicen: ahí está, pero Jesús mismo está diciendo que no dejemos de diezmar. ¡No! ¿Quiénes eran los fariseos? Eran judíos.
Eso es lo que hay que entender hoy. Por eso Jesús le dice a los fariseos que no dejen, que tienen que hacer lo más importante, pero sin dejar de diezmar. ¿Pero por qué les dice? Porque ellos eran judíos y no eran levitas. Pablo dijo que no pongan cargas a los que no son judíos. Por eso Pablo decía que no les estén diciendo a los gentiles, a los que no son judíos, que no les digan que se estén circuncidando. Porque eso es imponer cargas a una persona que no le corresponde. Porque ese mandato fue dado a los judíos. Así que ya sabes, si un pastor viene y te dice, es ley de Dios, es mandato de Dios que tú diezmes, tú dile, pastor, ¿usted ya se circuncidó? Porque eso también es ley de Dios. Entonces, si me va a hacer a mí diezmar, usted se tiene que circuncidar. ¿Por qué? Porque quieren manipular la palabra de Dios y sacar solo los textos para su conveniencia, engañando a la gente. Pero hoy vamos a romper al final todas estas maldiciones impuestas por estos disque pastores. Hoy por hoy debemos entender que el 10% de tu salario no lo necesita Dios. ¿Crees que una cierta cantidad de dinero puede comprar tu salvación o ponerte a cuentas con Dios? ¿Qué crees que es Dios? ¿Crees que es un negocio? ¿El Evangelio de Cristo? ¿Que tú puedes comprar sus bendiciones? Porque hay pastores que dicen, ¿cómo quieres que te bendiga Dios si tú no diezmas? Estás enfermo, pero estás enfermo porque no estás diezmando. No consigues trabajo porque no has diezmado. Y quieren imponerte estas caras. ¿Qué creen? ¿Que el Evangelio es negocio? ¿Que Dios es chulquero o qué? ¿Que a Dios se lo puede comprar con dinero? Dios no necesita tu dinero. El que lo necesita es el pastor que quiere engañar y saquear, porque insiste con eso. Dios, es más, a Dios hay que darle por gratitud, con gratitud en el corazón y con gozo, y no porque a Dios le corresponde un porcentaje, porque a Dios le corresponde toda nuestra vida. Él no es una persona que se conforma con las migajas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que yo sepa, a un rey hay que darle lo mejor, todo. Nuestra vida. Dios no está interesado en tu dinero. Dios valora más que dediques tu tiempo a ayudar a otros, a que estés dando tu dinero pero vivas una vida doble. Dios valora mucho más que prediques el Evangelio tal cual como es, a que tú estés dando $3,000 en diezmos todos los meses, pero no vives conforme a la palabra de Dios o conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios mira el corazón del hombre. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que como Dios es caballero, Él no te va a obligar a nada. Él te ama, Él quiere que tener una relación contigo, pero Él no te va a obligar. Así también, Él no te va a obligar a dar. Así que nadie venga a decirte que el diezmo es una obligación, o que ofrendar es una obligación. Ofrendar, que es muy diferente a diezmar, es lo que nosotros hacemos hoy por hoy. Nosotros no diezmamos, ofrendamos, que es muy diferente, y ofrendamos conforme a nuestro corazón, a lo que hay en nuestro corazón. Si el día de hoy yo quiero ofrendar $5, ofrendo $5 y lo hago con gratitud y con gozo y digo, gracias Señor, te pido que tú bendigas estos $5 y que sirva para tu reino, para extender tu amor a la gente. Y si el día de mañana ofrendo $10,000, bendito sea el Señor. Si el día de mañana no tengo para ofrendar, nadie me puede estar imponiendo o nadie me puede estar maldiciendo por eso. Dios quiere que lo que des, lo des
de corazón, con gozo, voluntariamente y libremente. Por eso Dios dijo que la mujer que dio lo que tenía, dio más que los ricos, porque hay una parte en la Biblia en que Dios está con los discípulos y ven que hay ricos que vienen y depositan sus ofrendas en el templo, y viene la mujer que era pobre y dio todo lo que tenía, pero lo que tenía era poco en comparación a los ricos. Dio poquito, pero era lo poco que tenía. Y Jesús les dice a los discípulos: de cierto os digo que aquella mujer dio mucho más que los demás, dio más que todos los ricos. Y los discípulos eran diciendo: pero ¿cómo, Jesús? Si esa mujer dio poquito en comparación a lo que dieron los ricos, que fue bastante. Y Jesús dijo: no, porque los ricos dieron de lo que les sobraba, de las migajas, mas esta mujer dio todo lo que tenía y con gratitud en su corazón, porque eso quería hacer. Eso es lo que valora Jesús, lo que valora Dios, lo que hay en tu corazón, no la cantidad, no el porcentaje, porque Dios no mira lo de afuera. El hombre es el que se fija en qué, a ver cuánto diezmó el hermanito, pero no, pues si este hermano siempre diezma $200 al mes, porque gana $2,000 al mes, ¿por qué este mes diezmó 100? No, hay que hablar. Son lobos vestidos de ovejas que han venido a saquear. Debemos dar lo que hay en nuestro corazón, y eso se llama ofrenda. Si das el 9.99% a Dios, no le estás robando a Dios. Entiende. Y si quieres dar frutas, si quieres dar verduras, comida, eso es válido, por supuesto. Por supuesto que es válido. ¿Tú crees que Dios va a despreciar eso? El que lo desprecia es aquel que está interesado en el dinero. Pero Dios, todo lo que tú vengas a presentar delante de Dios con gratitud y con gozo en tu corazón, Dios lo bendice. Dios lo acepta como algo agradable. Y ahí está la clave. Cuando tú das voluntariamente y das conforme a lo que hay en tu corazón, es decir, lo que tu corazón desea dar, ahí das con libertad. Mas si es impuesto, ya no eres libre. Esta iglesia cree, por supuesto cree en ofrendar, pero nosotros no usamos las ofrendas mal. No creemos que es obligatorio, ni que es un porcentaje de tu salario, un porcentaje específico, no, que esto tienes que dar, no. Ni creemos que es para el crecimiento de la iglesia, sino para lo que fue establecido. Las ofrendas en las que nosotros creemos es para los necesitados. El sustento alimenticio de los siervos que dedican todo su tiempo y toda su vida para ayudar a otros. Y no pediremos diezmos para eventos. Ahora incluso han cogido la mala costumbre muchas iglesias de pedir diezmos para organizar eventos. Que vamos a traer a tal cantante famoso a la iglesia, así que vamos a diezmar, hermanos, para que podamos financiar un viaje de $5,000, un hotel 5 estrellas para el cantante y que venga y dé un concierto aquí. Perfecto, si quieres traer esa persona a tu iglesia, hazlo, pero no uses los diezmos como una excusa para hacerlo. Si quieres hacerlo, por último di: hermanos, queremos hacer esto, vamos a levantar una ofrenda para poder hacerlo. Si nosotros levantamos una ofrenda para el templo aquí en esta iglesia, será porque lo necesitamos en esta iglesia. Supongamos que no hay aire acondicionado aquí, gracias a Dios lo hay, pero supongamos que no hay, y afuera, como es del este de Texas, hace más de 40 grados centígrados. Yo no puedo decir: hermanos, diezmen porque queremos poner el aire. No, lo que puedo decir es: hermanos, queremos poner un aire acondicionado, cuesta $200. Si alguien quiere dar, que dé conforme a su corazón como un apoyo para poder comprar el aire acondicionado.
Eso es muy diferente. O decir, hermanos, hay un hermano en esta iglesia que está pasando por necesidad. Así que vamos a levantar una ofrenda para poder comprar vestimenta y alimento a este hermano. Y no solo a los hermanos, Yo quiero ver cómo reacciona la iglesia si es que algún día llega a la puerta de una iglesia un musulmán necesitado. ¿Acaso Dios nos mandó a que amemos solo a los creyentes? No. Dios nos mandó a que amemos a nuestro prójimo. Ya estoy por terminar. Dios mira tu corazón y lo que haces en secreto. Si vas a dar para ayudar a otros, no lo pregones ni pongas tu nombre en un sobre. No digas yo estoy dando a la gente, ni lo publiques en tus redes sociales. No des esperando algo a cambio, porque ahí estás dando por interés. La sanidad, el reino de Dios y las bendiciones de Dios no se pueden comprar. Mira lo que pasó entre Pedro y Simón en Hechos capítulo 8 del 18 al 25. Léelo en tu casa. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Y no todo lo que quieres dar lo tienes que dar a la iglesia. Eso también es falso. La gente ha sido enseñada que todo lo que vayas a dar tiene que ser a la iglesia. ¡No! Tú puedes también ofrendar dando a otros. Así que, para concluir, quiero leerte lo que dice Salmos 37 y el versículo 26. Los justos están dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Y hay tantos versículos como 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 15, o Mateo 6 del 1 al 4, donde podemos ver que Dios quiere y ama al dador alegre. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que Dios bendice y ama al que da con alegría. Así que si tú vas a dar algo, que no sea por obligación, sino con alegría, con gozo en tu corazón, convencido de que lo que tú estás dando es lo que hay en tu corazón, lo que anhelas en tu corazón dar. Y dices, gracias Señor, porque tú me has dado trabajo y yo quiero ayudar a esta persona. Bendice mi ofrenda. Quiero ayudar a este ministerio, a esta fundación, a esta iglesia que está ayudando a más personas, que está predicando un buen evangelio. Y el Señor lo recibirá con alegría también. Y te bendecirá, por supuesto. Dios no es deudor de nadie, pero no des esperando algo a cambio. Hoy vamos a orar para terminar. Agradezco a las personas que se conectaron por medio de las redes sociales. Les invito a que por favor compartan este mensaje con otros desde su perfil para que ellos puedan enterarse de la verdad, para que la gente deje de estar ciega, que abran los ojos y que vean que esto del diezmo está siendo mal usado por muchas iglesias y que a Dios no le importa cantidades ni porcentajes, le importa lo que hay en tu corazón. Oremos. Gracias Señor por este día, gracias Padre porque tú nos has provisto, por supuesto, todo lo que tenemos viene de ti, el trabajo, casa, carro, todo Señor, todo viene de ti. Y si en algún momento queremos dar, Señor, queremos dar con gratitud, con gozo en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que vayamos a dar, que lo demos con gozo, no con tristeza, ni con pena, ni esperando algo a cambio. Señor, yo quiero pedirte por aquellas personas que han sido engañadas durante mucho tiempo, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos y que entiendan para qué fue creado el diezmo. Te pido que tengas misericordia de aquellos, Señor, que han estado usando mal el diezmo y que ellos puedan arrepentirse. Que se arrepientan, Señor, porque todos hemos sido pecadores. Te pido que tú tengas misericordia de ellos y que les des la oportunidad para que se arrepientan y prediquen la verdad.
Quiero cancelar y romper todas las maldiciones impuestas sobre tu pueblo, Señor, usando tu propia palabra fuera de contexto, Señor, imponiendo maldiciones, diciendo que serán malditos si no diezman. Señor, cancelamos toda maldición en el nombre de Jesús impuesta por estas personas. Gracias, Padre, por este día. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas el resto de la semana, que no nos dejes de proveer, Señor, y que bendigas a las personas que nos han escuchado en esta mañana, para que puedan, Señor, compartir este mensaje con otros, que puedan entender finalmente el propósito de lo que tú quieres hacer con respecto a las ofrendas y el diezmo. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.